Ya, los exámenes se los entrego la próxima semana, no tengo tiempo. ¿Ya? A ver, vamos a definir lo que es un aditivo. ¿Ya? Dentro del ACI, recuerden que el ACI es, ¿qué es el ACI? Es el Instituto Americano del Concreto. ¿Ya? En el Instituto Americano del Concreto hay un grupo de especialistas, en este caso se llama el Comité 116R, que establece la definición de aditivo. Nos dice que el aditivo no es agua, no es agregado, no es cemento y no es refuerzo dentro de la fibra, y que se emplea como un ingrediente en el concreto. Recuerden, concreto o mortero. ¿Cuál es la diferencia entre concreto y mortero? Agua, cemento. Muy bien. Agua, cemento y arena. ¿Y concreto? El básico. Cemento. No se olviden el orden. Cemento, arena, piedra y agua. ¿Ya? Añadido inmediatamente antes o durante el mezclado. Esa es la característica que tiene el aditivo. ¿Ya? Se añade antes o durante el mezclado para poder trabajar con las características. Esta misma definición también la encontramos en la norma, la C125 de la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales. ¿Ya? Está establecido también con la misma característica de ser un material, no es agua, no es agregado, no es cemento, no es refuerzo, es aditivo. ¿Ya? Aditivo es un producto que va a mejorar características de manera general, ¿no? Y si vemos la clasificación, vamos a poder identificar que va a modificar características especiales o puntuales dependiendo del tipo de concreto que queramos elaborar, dependiendo el tipo de condiciones con las que se tenga que exponer el concreto. Muy bien, ya vimos definición de aditivos, aditivos del concreto, porque también hay aditivos para otros insumos o productos. Sí. A ver, el uso de los aditivos. El uso de los aditivos se emplean como componentes. Que se añaden durante el mezclado a fin de, hemos dicho, modificar una o algunas propiedades o varias propiedades que permitan modificar las condiciones del trabajo que se tenga elaborando el concreto. ¿Sí? O sea, vamos a modificar propiedades. ¿Qué propiedades? Bueno, vamos a ver más adelante las propiedades del concreto. Tenemos, por ejemplo, la propiedad de la trabajabilidad, que sea trabajable, que sea bombeable, ¿no? Que sea otra propiedad que no genere exudación. ¿Quién sabe qué es la exudación dentro del concreto? Que sale. ¿Sí? En este caso la exudación es un término que se emplea dentro del concreto porque hay una salida de agua y es una agua en exceso. El sangrado es diferente porque el sangrado en el concreto se refiere a la salida de pasta, o sea, la mezcla de cemento y agua de manera conjunta, ¿no? Entonces modifica propiedades. Vamos a ver más adelante qué propiedades hemos visto. Trabajabilidad. Otra propiedad que puede modificar, resistencia, puede incrementar resistencia, tenacidad. Cuando se separan los concretos o la fase segregación, muy bien, segregación, eso también podemos corregir con aditivos, también esa característica. Una capilaridad. Capilaridad, ¿no? O hacer más consistente el concreto. ¿Cómo hago que el concreto sea menos permeable? Reduciendo los vacíos también. O sea, hacer un concreto más compacto. También es otra característica que puedo lograr con aditivos. Si yo les digo que es trabajable y en algún caso ya no necesiten hacer vibrado del concreto, podemos tener otra ventaja del uso del concreto. Recuerden que puede ser en el concreto o el mortero el uso de este aditivo. ¿Ah? Puede usarse en el concreto o en el mortero.
facilita la colocación, ¿no? Va a ser más fácil de colocar concreto. Ustedes cuando van a hacer concreto bombeable, ¿qué características requieren con concreto bombeable? Ser trabajable, y cuando se adhiere al muro, pegajoso. ¿Cómo se llama cuando es pegajoso el concreto? No, adherencia, ¿no? Cuando está adhesivo, adhesividad. Entonces esa es la característica que le va a facilitar la colocación del concreto, ya sea en una estructura vertical o paramento, o ¿sí? Adhesivo, o sea, pegajoso. Ustedes quieren características del concreto que sea pegajoso, se pueda adherir, para en ese tipo de concreto que se le llama concreto. ¿Concreto se llama? Bueno, me pasé. Aquí también teníamos el reducir costos. Aquí, reducir costos de operación, no está saliendo en la parte inferior. ¿Ya? Reducir costos de operación. ¿Por qué el reducir costos también será una ventaja al uso relativo? Trabajable, menos peones, menos peones, menos equipos, ¿no? Si es trabajable ya no tengo que vibrar, ya no tengo que chusear. Utilizo menos maquinaria, menos peones. Entonces voy a reducir los costos de operación. A eso se refiere. ¿Ya? Hay muchas ventajas con el uso de... Por ejemplo, razones de empleo. ¿Cuándo ustedes van a emplear aditivo hablando de concreto fresco? Porque el aditivo no solo se emplea, recuerden, el aditivo no solo se emplea para el concreto, sino también para mortero. El aditivo no solo se emplea para el concreto fresco, sino también para el concreto endurecido. ¿Sí? Podemos cambiar propiedades. En el concreto fresco tenemos, ¿cuándo vamos a usar? Reducir la cantidad de agua. Si reducimos la cantidad de agua, ¿qué podemos mejorar? Resistencia. Puedo hacer un rápido fraguado y incrementar resistencia. Es una característica con la reducción de agua dentro de la mezcla. Incremento de trabajabilidad. Si es más trabajable, más fácil de poder colocar mi concreto, ¿voy a ahorrar en tema de costos por vibrado? Sí, menos vibración o de repente nula vibración, no desarrollo vibración dentro del... Incremento o reducción del slam. No hemos hablado del slam, pero ¿qué es el slam? Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? El slam, sí, bueno, en inglés le llamamos, algunos le llaman slum. ¿Ya? ¿Sí? Lo que pasa es que es una palabra, no son siglas, por si acaso, es una palabra en inglés que tiene que ver con asentamiento. Y el asentamiento se mide con un ensayo que se llama el cono de Abrams. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace con este cono? Ustedes van a colocar el cono. Y van a llenar el cono en 3 capas. ¿Sí? O sea, el cono ustedes imaginariamente lo particionan en 3 capas. Van a colocar un cucharón con el concreto ya elaborado de estado fresco y empiezan a chusear, ¿no? A compactar. Van a compactar con 25 golpes por capa en forma espiral. ¿Sí? En forma espiral significa que empiezan a golpear de esta manera, conformando una espiral. 25 golpes. La varilla con la que van a emplear es una varilla estandarizada que tiene los bordes semisféricos. Tiene una dimensión establecida según norma de 600 milímetros, ¿sí? O 60 centímetros en todo caso. El diámetro de esta varilla, el diámetro es de
5/8 de pulgada. Otra característica es que es una varilla lisa. No es como no tiene corrugas, no tiene hendidura. Es lisa. Material de la varilla. Es acero. Acero. Sí. ¿Ya? Con esa varilla ustedes con un cucharón inyectan concreto, añaden concreto, generan una. Acá ustedes van a utilizar una plancha metálica. ¿Por qué metálica? Para que no sea absorbente. Si ustedes utilizan madera, le va a quitar agua al concreto. Entonces, que sea impermeable. Colocan concreto y empiezan a 25 golpes. ¿Ah? Sigue la siguiente capa, añaden con un cucharón concreto fresco 25 golpes. ¿No? Llegan al siguiente nivel, igual, 25 golpes, que sobresale el concreto en la parte superior. Este cono, ustedes lo vamos a desarrollar cuando lo hablemos concreto, ¿ya? Tiene unas orejitas. Ustedes en la parte inferior se paran sobre, lo vamos a ver ahorita en video, se paran sobre el cono y van a levantar el cono lentamente. Una vez que levantan el cono, ustedes van a poder observar esto. Por acá van a ver su muestra de concreto. Van a colocar el cono invertido. Van a colocar la varilla metálica aquí. Y con una wincha empiezan a medir en pulgadas. Eso se llama el slam o ensayo del asentamiento. Depende de quién. ¿Cuándo se asienta más esta muestra de concreto? Más plástica, ¿sí? La mezcla es más plástica, esta se tiende a desboronar. Entonces, eso es lo que vamos a medir, y esto se mide en pulgadas. Por ejemplo, si yo les digo asentamiento 1 pulgada, la mezcla con respecto a la de 3, ¿cuándo es más seca? ¿Cuándo es 1 o cuándo es 3? Mezcla seca 1. ¿Por qué? Porque esto es menos y hace que la muestra todavía esté por la parte superior. Pero cuando es plástica, ya tiende a bajar más, ¿no? Eso se empieza a expandir más. ¿Está? Entonces, de esa manera se mide. ¿Y cuál es más conveniente? Depende del tipo de caso donde voy a emplear concreto. Si yo tengo una estructura que tiene mucho acero, yo recomendaría que sea absolutamente plástica. Porque cuando hay mucho acero ya no puedo vibrar. Me impide el mismo acero colocado, ¿no? Yo tengo vigas. Por ejemplo, las estructuras de los puentes, ¿no? Llevan mucha cantidad de acero. Es imposible yo poder vibrar. Ya no puede introducirse la aguja vibradora de concreto. Entonces yo trabajaría con concreto plástico. Entonces yo digo aquí concreto plástico. Y aquí, esto podríamos decir que es un concreto. Sí. Básicamente, cuando se hace este ensayo, vamos a encontrar 3 fases, ¿sí? Una fase seca, fase plástica y una fase fluida, o superplástica o fluida. ¿Ya? Con el ensayo ustedes van a poder identificar. En columnas, en vigas, se trabaja entre un asentamiento que puede oscilar a un concreto normal entre 3 a 4 pulgadas. ¿Ya? Eso existen tablas para poder tener como referencia. Cada tipo de estructura de concreto se recomienda diferentes asentamientos. Es un ensayo que se hace sí o sí en obra. ¿Sí? Es un ensayo que sirve como control de calidad en obra. ¿Ya? Para garantizar la plasticidad tiene que ver mucho con la calidad del concreto. ¿Ya? Seguimos, incremento, reducción del slam. Ya vimos cómo se obtiene el slam. ¿Cómo se llama el ensayo? Ensayo del cono de Abrams, o también con ensayo del asentamiento. Algunos lo conocen como el slam. Determinación del slam. ¿No? ¿Cuándo voy a utilizar también con los aditivos en concreto fresco?
Cuando voy a identificar una aceleración, un retardo en el tiempo de fraguado. ¿Sí? Cuando quiero que el fraguado sea rápido, acelerado. Clima húmedo, ¿no? Quiero que rápidamente seque o frague. Entonces, clima húmedo, o donde hay temperaturas bajo cero o bajo, en todo caso. ¿Y cuándo voy a requerir que se retarde el tiempo de fraguado? Cuando hay climas calurosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si inmediatamente hay calor y aparte hay sol de la temperatura del ambiente, este evapora el agua y va a impedir que yo tenga trabajabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el aditivo? Genera dentro del concreto fresco como una especie de película. Impide que impide que el sol evapore esa agua, ¿no? Dentro del concreto. No es que no se evapore, se evapora, pero en un tiempo más prolongado. ¿Ya? Por acá, modificación de la velocidad y magnitud de exudación, ¿no? La exudación, hemos visto, exudación X viene de salida. Aquí se modifica la velocidad o la cantidad con la que sale el agua. El agua que se evapora, se controla el agua. Relacionada con el retardado de agua, ¿no? Exacto, tiene que ver. ¿Ya? Y la exudación básicamente tiene que ver con el exceso de agua. ¿Sí? Ustedes cuando hagan diseño de concreto van a determinar la cantidad de agua que van a emplear en el concreto. Pero si le ponen en demasiado, va a producir ese daño, exudación. Se va a mostrar, ustedes de repente han vaciado concreto y ven que dentro de media hora ya aparece una película de agua, como si le hubieran puesto en la parte superior una capa de agua. ¿Sí? Esa es la exudación. ¿Cuándo aparece? Cuando hay mucha agua y ya sale a flor el agua dentro del concreto que se elaboró. También podemos controlar en el concreto fresco, reducir o prevenir segregación. ¿Y qué es la segregación? Separación, que puede darse entre la fase discontinua y continua, o puede darse en la separación de agregados. Agregado fino con el agregado grueso y la pasta, ¿no? Esa es la segregación. Facilidad o voy a tener mejora al colocar y o bombear concretos, ¿no? Cuando ustedes van a llevar el concreto a través de... ¿Se acuerdan de ustedes del shotcrete? ¿Qué era el shotcrete? Concreto bombeable, ¿sí? ¿Y qué característica tenía el concreto bombeable? Trabajabilidad, adhesivo, pues que ustedes van a lanzar casi siempre en taludes, ¿no? Perdón, construcciones inclinadas, ¿no? Con una inclinación, un talud, en túneles, ¿sí? Como una estructura de sostenimiento, ¿sí? Evitar el deslizamiento o infiltración de agua. Entonces, la facilidad, yo tengo que ser producto plástico, fácil, trabajable para poder lanzar. También esto tiene que ver con la granulometría del agregado. Si yo empleo agregado con mucha tamaño, un excesivo tamaño en la piedra, el agregado se va a ver perjudicado, porque recuerden, el concreto bombeable va a través de mangas o mangueras y va a alta velocidad de propulsión. Entonces hay que tener en consideración. Muy bien, entonces repasamos razones por las que empleamos en el concreto fresco. Reducir la cantidad de agua en la mezcla. Si lo vamos detallando, este tipo de aditivo se le conoce como aditivo plastificante, ¿ya? Plastificante o reductor de agua, ¿no? Reductor de la cantidad de agua se le conoce reductor de agua o plastificante. ¿Ya? El que incrementa trabajabilidad también tiene las mismas características y condiciones en el uso. El SLAM también tiene que ver con reductor de agua. Aceleración o retardo. Si es una aceleración, hablamos de un aditivo acelerante de fragua. Y el retardo, un aditivo retardante de fragua. ¿Ya? Velocidad, magnitud de exudación. Bueno, esto tiene que ver con la
plasticidad o un aditivo tipo A, que es ¿sí? Un reductor de agua. La segregación, bueno, la segregación tiene que ver con el tema la mezcla contenida dentro de los componentes del concreto. ¿Ya? Y el que mejore facilidades de colocación básicamente tiene que ver con la plasticidad, que podríamos trabajar con un reductor de agua. ¿Ya? Hay aditivos que se le conoce como reductores de agua o hay super reductores de agua. O sea, el reductor de agua puede reducir hasta un 10%, aproximadamente 10-12%. Si hablamos de un super reductor de agua, puede lograr reducir hasta un 30% de agua. O sea, si ustedes emplean 200 litros de agua por un metro cúbico de concreto, ¿cuánto reducirían si hablamos de un super reductor? ¿Hasta cuánto podrían llegar? 170. 30 y 30 son 60. 200, 140 litros, ¿no? Eso significativamente, reduciendo agua, yo podría mejorar resistencia también, que es una característica importante dentro de este tipo de aditivos, ¿no? Muchos de los aditivos que se emplean, la mayoría de aditivos es por esta razón, con el agua, ¿sí? O sea, el aditivo que más se emplea es el clasificante o reductor de agua. ¿Por qué? Porque incrementa resistencia. Es el que más se emplea en el mercado y la misma razón de ser de bajo costo en comparación a los otros, ¿ya? En concreto endurecido, ¿ya? El concreto endurecido ya no es la misma adición, ya no van a incluir directamente en la mezcla, sino ya en la fase de endurecimiento del concreto. ¿Cuándo van a emplear? Cuando ustedes presenten o identifiquen retardo en el desarrollo del calor de hidratación, ¿no? ¿Quién genera el calor de hidratación? ¿Quién es el que produce el agua? ¿Con quién? Con el cemento. Al mezclarse agua con cemento se produce un calor de hidratación, y cuando ustedes identifiquen que hay un retardo, o sea que el incremento no es rápido, porque el calor de hidratación también influye en que las estructuras se pongan en funcionamiento lo más pronto, ¿sí? La característica del cemento tipo 3. ¿Ya? Entonces el desarrollo del calor de hidratación es ahí donde ustedes van a tener o van a requerir el uso de aditivo, pero en concreto endurecido. La aceleración de la velocidad de desarrollo de resistencia inicial. También podrían emplear aditivo para resistencia inicial o incremento de resistencia a la misma, ¿no? Disminuir la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad de este tipo de concreto ya es endurecido. Tengan en cuenta que es endurecido. Ya ustedes van a emplear, este aditivo es como una especie de pasta que se cubre o se rellena todas las partículas o poros interiores dentro del concreto. El 4 nos dice control de expansión de la debida reacción alcálisis. Hay componentes dentro del cemento, dentro del agregado, que podría generar una reacción química y podría generar, como lo indica, una expansión, un cambio de volumen. Entonces también podremos emplear este tipo de aditivos dentro de este grupo de aditivos para poder controlar este tipo de características, una expansión. Aquí también, recuerden, estamos hablando de concreto endurecido. ¿Ya? Puede entrar como pasta, puede entrar con estado líquido, pero ya en estructura endurecida. Podemos emplear aditivos para evitar la corrosión de elementos que están dentro del concreto. ¿Cómo se llama el concreto que lleva armadura de acero? Concreto armado reforzado. ¿Ah? Entonces también existen aditivos para evitar la corrosión, o en todo caso para controlarlo, ¿no? En algunos casos va a ser imposible evitarlo. ¿Los aditivos cómo lo echarían con el concreto endurecido? Miren, en este tipo hay una diversidad de aditivos. Si ustedes empiezan a investigar aditivos, van a encontrar aditivos en polvo, líquidos, acuosos, en diferentes fases. Ahora, el que van a emplear va a depender de las características que ustedes quieran. Uno de los aditivos que más se emplea por el tema de corrosión es estado líquido o acuoso, y se toma una brocha y se empieza como si estuvieran pintando las
¿Ah? Pero con la información, ¿Cómo? para la condición del acero. Es que va a depender dónde. O sea, la corrosión es para evitar, para de repente, como te digo, aislar la estructura. Que sea impermeable, que no ingrese el agua, ¿no? Hace que la estructura se selle. Esos espacios vacíos o cavidades que deja o poros que pueda tener se empiezan a sellar. No, de hecho, evita ya que ya se valore más. Exacto, ¿no? Porque ya está en estado endurecido. También podemos tener ese caso en estado fresco. ¿Ah? También podemos incrementar resistencias de impacto y abrasión. Como ustedes indicamos en una diapositiva anterior, ¿qué ensayo les permitía medir la abrasión? No, cono de Abrams es 60.000. Vamos a ver. Esa maquinita que da vueltas. La máquina de Los Ángeles, así es. ¿Qué permite la máquina de Los Ángeles? Medir la dureza, ¿no? O la resistencia a la abrasión, al desgaste. Eso es lo que hace la máquina. ¿Cómo se llama la máquina de Los Ángeles? ¿Cómo se llama el ensayo? Ensayo Los Ángeles. Tiene el mismo nombre. ¿Ah? Entonces, en ese caso, ustedes van a emplear. ¿Qué van a emplear? Van a emplear, en este caso, resistencias para el impacto. O sea, existe, como quien dice, van a unir las partículas que ya inician la fase de solidificación para evitar o reducir la afectación por tema de impacto o abrasión. La abrasión se ve con mayor incidencia dentro de pavimentos, ¿no? El desgaste, ustedes cuando caminan o transitan en un pavimento, en una vereda, generan desgaste, generan abrasión. Por eso es que, por ejemplo, en pavimentos se trabaja con una granulometría de piedra de 3/4. En edificaciones se trabaja con granulometría, o se acostumbra a trabajar en todo caso, de media pulgada. ¿Sí? ¿Se entiende cuando hablamos de media pulgada, 3/4? ¿Sí? ¿Sí? Son las dimensiones del diámetro del agregado. También en la 7, no se lo está logrando ver aquí, incremento de durabilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que bueno, del momento que empieza a sellar cavidades o espacios que pueda tener el concreto endurecido, va a permitir generar mayor durabilidad, ¿no? Porque esos espacios o cavidades, de algún modo, pueden ingresar o pueden inundarse de agua y en algún momento por un cambio de temperatura puede generar fatiga, ¿no? Una estructura, ¿cómo falla? Por fatiga, ¿no? Cargan, descargan, cargan, descargan y genera el daño en la estructura. Igual aquí, podría generar un tema de durabilidad porque esos espacios pueden incrementar cambio de volumen o cambios de temperatura. También puede haber dificultad dentro de la estructura del concreto. Tenemos la clasificación de los aditivos. Es una clasificación general, no es la única, hay varias clasificaciones, va a depender del tipo de uso que ustedes quieran dar. Esta está orientada para el tema de concretos frescos, o sea, para características de concreto fresco. Las emplean. Y estos tipos de aditivos que los regula la norma ACTM C494 clasifica en tipos, ¿no? Que viene de la letra A hasta la letra G. Miren, la letra A se le conoce como reductores de agua o también conocidos como plastificante. Plastificante o reductor de agua. El B es retardante, el fragua. ¿Qué diferencia entre los dos primeros? ¿Cómo? Entre los dos primeros, porque el reductor de agua va a ser que Incrementa resistencia. incrementa la resistencia y mayor trabajabilidad. Y los retardantes del agua. Retardantes van a hacer que la composición química del concreto que está en la primera fase de endurecimiento demore más su proceso de fraguado. O sea, el proceso de fraguado se hace más lento. Y si se hace más lento, yo tengo
ventajas en cuanto a tiempo de dar un acabado a la estructura. Por ejemplo, estoy haciendo un pavimento y tengo que dejarle, no sé, una bruña, una figura, dibujarla. Si yo trabajo por el clima de repente o por el mismo calor de hidratación, me impide dejar el acabado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo emplear retardante. El retardante de fragua hace que, retarda el fraguado, o sea, que demore más el tiempo de endurecimiento, que se seque más lento. Imagínense que ustedes están trabajando en Tarapoto, 40 grados centígrados, 11 de la mañana, gran cantidad de concreto. Si tienen gran cantidad de concreto hay un alto calor de hidratación. ¿Les perjudicará? Sí. Una, porque ya no van al acabado. Entonces vacían concreto y se secó. Me va a dejar dentro cangrejeras. ¿El concreto va a ser de calidad? No, porque ya tienen cangrejeras, tienen espacios vacíos, cavidades dentro del concreto. Y ya no pudieron chucear, ya no le dejó tiempo. Ya se secó, ya fraguó. Entonces por eso se emplea este tipo de aditivos. Retarda el proceso, casi siempre empleados en climas calurosos. En otras ciudades, por ejemplo, y esto he podido observar, en Piura se trabaja añadiendo al agua en estado sólido, o sea, hielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calor es tan intenso, inmediatamente, si hay calor y hay agua, se evapora. Entonces, si colocamos hielo, todavía va a dejar un tiempo de fase para que se descongele y produzca o se elabore el concreto, ¿no? Hay metodologías para trabajar, ¿no? La dificultad es, por ejemplo, a trabajar en zonas por encima de los 3.500, 3.000 metros sobre el mar. Es el agua, se congela. ¿Cómo hacen para descongelar el agua? Tienen que calentarla o seguir todo un procedimiento con empleo de aditivos. Y es un reto. Bueno, el acelerante, recuerden que se ingresa al concreto fresco. El agua no le añado acelerante. Acelerante, sí, voy a utilizar el acelerante. Pero ¿qué hago con el agua que está congelada? En bloques de hielo. Se abrigan. Pero ¿y cómo harían imagínense las minas que existen sobre los 3.000 metros? No se construiría concreto. Ese va a ser el reto de ustedes, elaborar concreto a 3.000 metros sobre el mar. Entonces tienen que identificar. Y no es el único problema, ¿no? Las camionetas, por ejemplo, dejan una noche, se congelan y no prenden. Las bujías no ponen. No, le dan el desayuno, inmediatamente se congela o se enfría. Está hirviendo, sale humo recién frito, el pescado, ya está frío. Entonces hay un control muy importante aquí, ¿verdad? Y crean o no, el calor o el frío dentro del concreto influye en la calidad del concreto. ¿Sí? Perjudica la temperatura dentro del concreto. Más temperatura, ¿no? Exacto. Exceso de temperaturas perjudican la calidad del concreto. ¿Ah? Entonces hay que... A ver, por si acaso sea conveniente, ustedes deban conocer que el concreto, aproximadamente su temperatura va a oscilar cuando elaboren un concreto normal entre 23 a 29 grados centígrados. ¿Ya? De repente a ustedes les dijeron, cuando ustedes han trabajado con fluidos, les han dicho, ¿cuál es la temperatura ideal para trabajar en un fluido? Porque la temperatura hace cambiar propiedades, ¿ah? Temperatura ideal. Bueno, la temperatura ideal en el agua es 20 grados centígrados. Es la con que se trabaja características importantes. Entonces aquí en el concreto su temperatura va a oscilar entre 23 a 29 grados. Si la temperatura ambiente está por debajo de 10 grados centígrados, esa temperatura se va a ver afectada. Influye dentro de la calidad del concreto.
Existen tesis con respecto a la temperatura, la influencia de la temperatura del ambiente con respecto a la elaboración de concreto. Y se ha denotado que hay variación de la calidad del concreto. ¿Ah? Imagínense, tienen 29 con calor de hidratación, más la temperatura del ambiente 40, la temperatura va a elevarse y perjudicar la calidad del concreto. Tenemos el tipo D. Si ustedes logran observar, no es más que la combinación de los dos primeros. El D es una mezcla o tiene las características funcionales con respecto a un reductor de agua y a un retardante de fragua. O sea, quiere decir que en un mismo producto, un mismo aditivo, tengo dos ventajas o dos características por modificar. Los retardadores de agua de fragua no modifican nada en concreto, por ejemplo, su trabajabilidad. Por eso, nosotros, dependiendo del tipo de concreto que queramos elaborar, puede ser que un aditivo que es retardador no modifique y otro sí. ¿De qué depende? Su composición química de ambos cambia. Entonces, cuando ustedes tengan que emplear, lo primero tienen que hacer ensayos para que ustedes puedan garantizar que lo que indica la ficha técnica o el producto que ustedes compraron se adecue a lo que van a elaborar. Se ha dado casos, por ejemplo, yo requiero una obra, incrementar resistencia y poner en uso o que el fraguado sea lo más rápido posible. O sea, en 3 días, 7 días poner en uso una vía. Entonces yo empleo tipo A y tipo C. Pero al momento de mezclar estos aditivos generan una reacción adversa. O sea, ya no se comportan como acelerantes, de repente pasa a comportarse como un retardante. ¿Por qué? Por su composición química. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de emplear mi aditivo en obra? Ensayarlos, probarlos. ¿Sí? Comprar el mismo producto con el mismo concreto, mismos materiales y demostrar que va a funcionar dentro de obra. Si no funciona, tengo que buscar otro aditivo que no genere daños. Por ejemplo, hay aditivos que tienen componentes que pueden ser corrosivos al acero. Ustedes emplearán un aditivo en una estructura armada, componentes químicos que son corrosivos al acero. No. Pero existen ese tipo de aditivos con base a corrosivo de acero, ¿no? En base a sulfatos que pueden perjudicar. Entonces lo que ustedes van a tener en cuenta en obra es que identifiquen composición química, ventajas y ensayar. Hay casos donde ustedes van a tener que emplear hasta 3, 4 aditivos, ¿eh? Pero tendrían que reconocer y establecer cuáles son las ventajas de cada uno. Otro detalle, que cuando estos aditivos son productos químicos, pueden reaccionar, también hay que tener en cuenta que están envasados y que también caducan. ¿Sí? Tienen una fecha de vencimiento. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Todo eso hay que tener en cuenta porque también podrían generar cambios dentro del concreto que se elabora. ¿Sí? Pueden reaccionar también cuando están expuestos al sol, también cambian. Y hay que protegerlos, también se contaminan, también dificultan los cambios dentro del, ¿no? Veamos el tipo E. También es una combinación de A y C, ¿no? Reductor de agua y acelerante. Ya, en un mismo aditivo ya viene estas dos características que yo puedo emplear dentro de obra. Si viene en un solo producto, o sea, como tipo E, me garantiza que estos no reaccionan adversamente, que es diferente que yo trabaje por separado, ¿no? Si ya yo lo utilizo de esta manera, la empresa que fabrica o que produce este aditivo me está garantizando que no va a haber cambios, al menos durante el uso de este aditivo. Reductores de agua.
Y acelerantes. A ver, reductores de agua. Bueno, reductores, incrementar resistencia. Retardantes, para dar a trabajabilidad, ¿no? Cuando hay climas muy calurosos. Reductores de agua y acelerantes, incrementa resistencia y acelera el proceso de puesta en marcha, en uso de la estructura. Lo que ustedes iban a hacer un desencofrado en 20 días, 21 días, 25 días, lo pueden hacer en menos, 4, 5, 7 días, dependiendo de las características. ¿Sí? El concreto, ¿a qué tiempo inicial adquiere resistencia? Hasta los 28 días. O sea, aproximadamente a los 28 tiene una resistencia considerable para poder ser puesto en marcha, en uso de la estructura. ¿Por qué se le llama el tipo F superreductores de agua? Porque pueden reducirse un porcentaje mayor, hasta un 30% aproximadamente del agua. Y si yo reduzco agua, ¿qué pasa con el concreto que voy a elaborar? Incrementa resistencia. ¿Quién dijo eso? Aparte de mi persona. La norma. Es el mismo que tiene su nombre. Abrams. Él me dijo mayor resistencia, menos agua. Más agua, menos resistencia. ¿Ya? Abrams. Superreductores. O sea, podemos reducir la cantidad de agua hasta un máximo 30%, contribuyendo a incrementar resistencia. Superreductores y al mismo tiempo son acelerantes. ¿Ya? Miren, aquí tengo superreductor y acelerante. Tengo mayor ventajas. Mientras ustedes lo incrementen o le den más ventajas, el incremento de costo, como por ejemplo química, cambia y hace que el producto sea más costoso. ¿Sí? La dosificación también implica cambiar el tema de costo aquí. Y es sumamente importante. Vamos a ver